a tamaño de 512 por 512. Y lo enviamos y ahí está la barra de progresión funcionando. Y voilà, miren, está generando el mismo tipo de imágenes. Está generando esta calidad de imagen, es la misma calidad que yo tengo localmente. Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Quedan advertidos. Ah, y si te interesa hacer que este canal crezca, te recomiendo que veas los videos de principio a fin. Me ayudas un montón, no sabes cuánto, y simplemente es déjalo correr y ya. Bueno, bueno, para los que aún no están en el grupo de Telegram, les recomiendo que se unan porque ahí estamos formando una comunidad sobre los temas que tratamos en ese canal. Temas de programación, temas de inteligencia artificial, temas de Linux, de open source, bueno, todos los temas que se tratan y se han tratado en ese canal se pueden tratar en ese grupo. ¿Ya? Entonces, para los que no se han unido, si quieren, ahí está en la descripción del canal. Yo cuando puedo responder, respondo. La mayoría de las veces lo hago. O si no, me tardo un poco dependiendo del grado de ocupación que tenga. Entonces, allí los espero. El video de hoy ya es el tan esperado video que ustedes ya me han pedido varias veces de cómo implementar la versión o el frontend, la interfase de Stable Diffusion Automatic 1111 Web UI. Ya en un episodio pasado, en un capítulo pasado, vimos, está aquí en las tarjetas interactivas, de cómo montarlo en nuestra propia máquina, pero con esta versión la vamos a implementar sin necesidad de tenerlo en nuestra máquina, o sea, sin necesidad de utilizar nuestra GPU, utilizándolo en un Google Colab, ¿ya? Entonces, sin más dilaciones, vamos a verlo. Bueno, vamos a utilizar este collab TDPN08. Es un collab que encontré muy bueno con muchas opciones y que lo están actualizando. Está tanto en inglés como en japonés. Y hay una recomendación que les quiero hacer y es que cuando utilicen cualquier collab, no lo utilicen con su cuenta personal o empresarial. Utilícenlo con una cuenta vacía creada. Puede ser bajo digamos, su mismo nombre, pero otra cuenta de correo, una cuenta de correo que esté vacía, ¿ya? ¿Por qué? Porque digamos que el desarrollador del collab más adelante podría meter código malicioso y robar cosas del drive. Entonces les recomiendo que lo hagan en una cuenta vacía, ¿ya? Además también por espacio. Bueno, vamos ahora a iniciar la instalación. Lo primero que vamos a hacer antes de clonar el repositorio es, primero que todo, fijarnos los requisitos, pero antes tenemos que conectar el collab, o sea, iniciar la máquina virtual del collab. Una vez la iniciamos, entonces vamos a organizar nuestro entorno bien y primero verificamos que la máquina esté conectada, que tengamos GPU, RAM, o sea, los requisitos y eh, los requerimientos que necesitamos para correr el collab. Aquí vamos a ejecutar un script que nos va a mostrar cuánta memoria tiene la GPU, cuánta memoria disponible hay en el sistema, cuánto disco duro hay libre. Entonces ya con eso nos damos cuenta si la máquina virtual, el collab que nos está entregando, sirve o no para ejecutar el web GUI. Entonces ahí están los recursos que necesitamos. Bueno, ahora vamos a clonar el repositorio de Stable Diffusion Web UI de Automatic 1111. Este paso no es muy tardado. Y luego vamos a cargar la configuración que vamos a hacer
para el modelo. Ese sería el siguiente paso. Aquí le vamos a dar datos como por ejemplo dónde está ubicado el modelo, cuál es el nombre del modelo, dónde van a quedar las salidas, o sea, las imágenes de salida. Ahí también le vamos a colocar dónde va a estar el config, dónde van a estar los embeddings, que es donde podríamos colocar los textual inversion. Bueno, ahí vamos a configurar todo. Esa sería la configuración local. Y esta sería que descargar el modelo si no lo encuentra. Eso lo vamos a activar. Y la parte de Google la vamos a desactivar, por lo menos para esta implementación. ¿Por qué? Porque resulta que hay algunos problemitas con el web UI presentando las imágenes. Luego vamos a Hugging Face, aceptamos los términos, hacemos el tema del token, creamos un token de escritura, ¿ya? Primero nos tenemos que dar de alta en Hugging Face, obviamente. Copiamos, creamos el token, simplemente darle un nombre y lo creamos de escritura y venimos y lo copiamos y lo pegamos acá. Tenemos que aceptar los términos y colocar el token porque si no, no va a funcionar y no nos va a descargar el modelo. Entonces, no vamos a hacer el tema de lo de Google. Lo activamos, desactivamos la parte de Google porque hay veces presenta demoras y no funciona muy bien. Yo creo que es por el tema de latencias. Alguien que, digamos, tenga menos latencias con Google podría funcionarle más rápido y mejor. Pero para este tutorial no vamos a activar la opción de colocar el modelo en Google. Ahora vamos a colocar las opciones con las que vamos a correr el web UI. Solo vamos a colocar Depot y Xformers, nada más. Y además de eso le vamos a colocar login y password a la interfase. Tiene uno por defecto, username y password. Yo voy a colocar aquí unos para que ustedes vean el ejemplo. Creo que se puede activar y desactivar, ¿no? O sea, no puede simplemente entrar y ya. Pero quiero que vean esta partecita que también tiene la opción para entrar con un usuario y una contraseña. ¿Ya? Entonces, una vez tenemos configurado esto, tenemos configurado las opciones, vamos a configurárselas. Eso simplemente lo va a hacer en un momentico y ya. Y ahora aquí sí vamos a correr el web UI. Entonces él ahí va a correr. Obviamente yo aceleré esto muchísimo porque si ven el reloj ya va transcurrido o va a transcurrir aproximadamente unos 20 minutos desde que comencé el tutorial hasta ahora. Si ven en el reloj del computador. Y ya una vez corrió el script para que baje todas las dependencias, ahora sí vamos a correr el web UI como tal. Él termina de bajar también algunas cosas que necesita el modelo, ¿ya? Y queda corriendo en esta URL, ¿ya? Siempre genera una URL diferente. Entonces aquí vamos a colocar el login y el password que colocamos cuando configuramos las opciones y voilà, ya queda el Stable Diffusion Automatic 1111 Web UI corriendo. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a decirle que nos genere aquí una imagen de un gato, ¿ya? Vamos a tener algunos problemitas de refresco. Yo creo que eso es por la latencia. Cuando generamos de a una imagen, tal vez nos funciona el botón de generar, tal vez no. Miren que aquí corre increíblemente rápido. Se demoró 6 segundos en generar la imagen de 512 por 512. Pero miren, el problema es que hay problemas de refresco con la interfase. Eso yo creo que lo tienen que mejorar a la final. Lo tienen que ir mejorando, pero digamos que lo que podemos hacer es volver a cargar cada vez que no nos funcione bien, podemos volver a cargar la interfase y el botón de generar ya nos quedaría bien. Entonces ahorita sí vamos a montar el drive con el botón
de montar Drive para poder pasar los que ya lo han hecho, y si no lo han hecho pueden ver el video que está saliendo en las tarjetas interactivas para entrenar su propio modelo y cargarlo aquí en el Colab que se está corriendo el Automatic 1111 Web UI, ¿ya? Entonces vamos primero a montar nuestro Drive y una vez nos aparece, pues entonces ya podemos ir al, al, al Drive y en la parte de modelos podemos cargar nuestro Drive. Entonces aquí vamos a refrescar, vamos a ver que nos va a aparecer el modelo porque el Colab nos va a copiar el modelo acá, pero nosotros podemos cargar con solamente arrastrar el archivo, podemos cargar el archivo del modelo aquí al Drive. Primero lo pasamos al Drive y luego del Drive lo vamos a pasar al Colab, ¿ya? Les recomiendo que sea por lo menos un modelo de 4 gigas o el modelo ProNet de 2, de 2 gigas para que cuando lo pasemos al Colab gratuito no nos vaya a presentar problemas. Una vez tengamos el archivo CKPT ya subido en el Drive, eh, como, como ven acá, vamos primero a correr de nuevo el Automatic 1111 Web UI. Nos va a generar otra URL, ¿ya? Es importante saberlo porque no vamos a entrar siempre por la misma URL cada vez que, que vayamos a iniciar de nuevo el script, sobre todo cuando cerremos la sesión del Colab y la volvamos a abrir y tengamos que hacer otra vez todo el proceso para poderlo volver a utilizar. La dirección de G-Radio no va a ser la misma, entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso. Entonces corremos de nuevo el script ya teniendo el modelo, el archivo en el Drive y procedemos a entrar nuevamente a la URL que nos genere esta vez, ¿ya? Entonces entramos y no logueamos obviamente porque nos va a pedir otra vez la autenticación. Y una vez entramos, entonces lo que vamos a hacer es irnos al administrador de archivos del Colab y, y pasar el modelo que tenemos en el Drive, el modelo que subimos, el que pues, supuestamente tenemos entrenado, ya lo pasamos desde el Drive, aquí lo tenemos, a la carpeta Models en la base, ya en donde tenemos, donde está en la misma base donde está el Drive, tenemos una carpeta que se llama Models, ya. Ahí vamos a agarrar el archivo y lo vamos a arrastrar simplemente. Entonces él allí va a copiar. Eso se demora un poquito. Recuerden que aquí tengo todo acelerado. Entonces, cuando ya pasa, refrescamos y ahí ya nos sale el desplegable y podemos refrescar. Ahora yo voy a colocar este prompt, que es un prompt que he colocado varias veces en ejemplos y en vivos para mostrar el potencial. Estoy colocando este prompt porque este prompt también lo he generado localmente en mi Automatic 1111 Web UI para ver si genera el mismo tipo de imágenes. Lo vamos a generar con 50 pasos, 7.5 de escala a tamaño de 512 por 512. Y lo enviamos y ahí está la barra de progresión funcionando. Y voilà, miren, está generando el mismo tipo de imágenes. Está generando esta calidad de imagen, es la misma calidad que yo tengo localmente. O sea, no les miento, no les hablo
Nada que no es. Esta misma calidad de imagen es la que yo logro con mi 1080 Ti localmente, con mi 1080 de 8 gigas. Lo bueno es que más adelante podemos activarle más opciones, ¿ya? Para que generen mejor las imágenes. Vamos a generar un lote de 50, ¿ya? Para que vean que es consistente la generación. Obviamente esto está muy rápido porque con esta implementación que hemos hecho, más o menos se demora unos 7 minutos, miren, casi 8 minutos se demoró generando las 50 imágenes, lo que es rapidísimo en comparación a la mía, a mi tarjeta. Entonces, miren, la coherencia entre las imágenes es brutal. Miren esta imagen, está buenísima. O sea, esta es una que yo hubiera puesto en el Instagram. Esta también, claro que la oreja está un poquito fallida. Entonces, miren, el problema es este. El problema es que hay errores de refresco a veces y son con los que hay que lidiar un poquito porque el, porque digamos que por la latencia de la comunicación puede darse estos problemitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a refrescar para que se me vuelva y me aparezca el botón de generar, ¿ya? Voy a copiar y pegar, seleccionar el modelo otra vez, ¿ya? Y voy a colocar mi prompt, ¿ya? Pero lo voy a modificar. Ya no le voy a colocar que me coloque un personaje de Star Trek, sino que me coloque un personaje de Call of Duty, ¿ya? Entonces, le escribimos como un personaje de Call of Duty, ¿ya? Y hay una cosa que le tengo que cambiar y es aquí que no va a tener un uniforme de Starfleet amarillo. Y además de eso le voy a subir a la cantidad de pasos y a la escala. Entonces vemos aquí la generación. Primero genero este y ahora genero el lote de 50. Entonces, obviamente también se va a demorar un ratico, pero entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo a veces genera problemitas de visualización. Por ejemplo, aquí esta malla se generó bien, pero no la alcanzó a mostrar bien en el entorno web. Miren, aquí muestra las imágenes, pero no las muestra en el thumbnail. Entonces, esos problemitas son los que vamos a vernos enfrentados por lo menos al día de hoy con las implementaciones de Stable Diffusion Web UI de Automatic 11 a través de Colab o a través de cualquier otra implementación que no sea en nuestro computador, ¿ya? Y esto se debe es al tema de, el, de las latencias y el refresco. Eso se puede solucionar fácilmente. Ahorita vamos a pasarlo a nuestro, vamos a pasar las imágenes a nuestro Drive, simplemente arrastrándolas al Drive. Y miren, aquí están las imágenes que creé y esas imágenes ya las podemos utilizar en para nuestro beneficio. Ya las podemos bajar, ya están salvadas en nuestro Drive, no se van a perder cuando se cierre la sesión del Google Colab. Miren, aquí están las imágenes que generamos allí, que les mostré cuando recién estaban generadas. Ya aquí están las de los grids y si ven, miren, la imagen del grid sí quedó bien generada, pero cuando no la mostró, la mostraba apenas al principio. ¿Por qué? Porque no la alcanza a refrescar. La interfase lo corta por el tema de las latencias que no permiten que el refresco se haga muy bien, ¿ya? Obviamente yo pienso que esto lo van a mejorar, pero digamos que a hoy funciona así. Digamos que la única incomodidad es que tendrías que refrescar la interfase por el tema de estos detalles que pueden ser un poco incómodos, pero recuerden que eso lo estamos haciendo gratuitamente, no nos están cobrando por esta utilización, ya. Y digamos que podríamos trabajar todo el día, literalmente, con 2 o 3 cuentas de Colab gratuitas con el Stable Diffusion Web y Automatic 1111
y el modelo que hayamos entrenado o lo que queramos hacer, ¿ya? Miren, aquí duré 4 horas y media, si ven el reloj, 4 horas y media desde que comencé el reloj que está en el computador y allí ya me desconectó la GPU. Estuvo generando 4 horas y media imágenes sin parar. Bueno, como vimos, la implementación tiene unos problemitas, sobre todo de refresco. Eso se da porque pues no se está corriendo localmente y pues cuando se hacen los refrescos, digamos por la latencia del internet, el programa no alcanza a funcionar bien, ¿ya? Yo creo que esto... Automatic 1111 o Automatic 1111 lo va a ir solucionando a medida que pasa el tiempo, porque este proyecto avanza muy rápido y le van colocando cosas, le van colocando features todos los días. Cuando uno hace pull, ve que le trabajan, cuando hace un git pull, ve que le trabajan muchísimo, ¿ya? Entonces, este proyecto, por eso digo que es el mejor que hay en estos momentos. Puede ir mejorando, pero digamos que para estarlo utilizando gratuitamente, ¿ya? Para poder trabajar con 2 o 3 cuentas todo un día, ser productivo, ¿ya? Que cada sesión que vayas a iniciar tengas que prepararla, más o menos te demores unos 10, 15 minutos, yo no le veo problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo vamos a poder manejar en una laptop, en un computador sin GPU. Bueno, lo vamos a poder utilizar en cualquier parte. Inclusive yo creería, les cuento, voy a ensayar que eso también se puede manejar desde una tablet, ¿ya? O desde un iPad. Entonces, si tenemos estas cosas en cuenta, esta implementación es bastante útil por las pequeñas molestias que puede causar, que es que tengamos que refrescar muchas veces para poder crear un prompt, o que tengamos que cada vez que iniciamos la sesión de Collabs, pues tardar más o menos como entre unos 10, 15 minutos configurando el entorno y poniéndolo a correr, ¿ya? Para mí no es problema, teniendo en cuenta que lo puedo utilizar en cualquier parte, en cualquier dispositivo de computación, ¿ya? Y lo mismo el entrenamiento que hicimos, que está saliendo también aquí en las tarjetas interactivas. Entonces, ese entrenamiento con Dreambot y esta Automatic 1111 Web UI corriendo totalmente en Collabs nos puede dar un entorno en el cual podemos ser productivos y utilizar la herramienta sin problema, teniendo en cuenta esos dos factorcitos que acabamos de ver en este video. Entonces, no es más, me despido, espero que les haya gustado. Recuerden que esta sería una serie de 3 videos, el del entrenamiento y el de los dos de Web UI Automatic 1111, el local y el de Collabs. De pronto puede aparecer por acá otro video con alguna otra cosa, porque esta interfaz se está actualizando constantemente. Y el día de mañana, 2 o 3 semanas, puede salir una cosa súper y engordar esta lista de videos. Y espero entonces que les haya gustado. No se olviden dar like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito. Con su abuelita, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.